Muy feliz por esta invitación que me hicieron para participar de este sexto Congreso de Filosofía, Sociedad y Humanidad. La ponencia de hoy, la importancia de la tradición filosófica en las sociedades humanas. Nos vamos a explayar bastante sobre lo histórico, porque la tradición es precisamente el pasado. Pero también nos vamos a enfocar muchísimo en el presente, en la capacidad de actuar de nosotros mismos en el momento que nos toca vivir. Así me llega a la mente una anécdota sobre tipos de personas, tipos de hombres, buscando el filósofo precisamente. Anécdota decía algo así: en una gran sala, un gran auditorio, en algún momento, figúrense esa situación, en el medio del salón hay un charco de agua que genera como conmoción en el grupo humano que se encuentra en el auditorio. Y ahí observamos que hay un grupo de hombres que mira el charco de agua, se conturba, digamos, por la situación, grita, llama la atención indicando el charco. Unos cuantos lo miran, comienzan a asegurar el perímetro, comienzan a destacar, digamos, la situación, y cuentan a los demás qué es lo que está ocurriendo. Unos cuantos, unos pocos, miran la situación, aseguran el perímetro, pero comienzan a buscar la causa del problema. Y así elevan su vista, miran hacia el techo. ¿Por qué se produjo el charco de agua? Por una gotera. Y unos menos aún, no solamente aseguran el perímetro, no solamente hacen visible la situación, miran hacia su causa y comienzan a construir un andamio, una manera de subir al techo para remediar el problema. Bueno, con esa metáfora los dejo un poco pensando respecto a la importancia de lo filosófico, no solamente de darse cuenta, pero también de actuar. Ahora un poco sobre la tradición. Nos toca el tema de la tradición propiamente tal. Viene del pasado, el mismo término, de tradere, que significa entregar. Solamente este nombre nos va a decir, ese término nos va a indicar que es algo relevante en cuanto nos puede entregar, nos puede dar ciertas pautas, ciertas pistas que en algún momento la humanidad ha vivido, ha consumado experiencia, ha constatado cómo resultaron sus realidades. Así, la tradición es un movimiento que viene desde el pasado y con sus poderosas raíces puede trazar las vías del futuro. Ya estamos haciendo el enlace, ¿no? Viene desde el pasado, se enraiza en todo lo que hemos vivido como individuos, como humanidad, como civilización, como ser humano. Pero también lo estamos proyectando las mejores experiencias, los mejores elementos que han forjado la historia de la humanidad, la estamos recogiendo. Estamos aprendiendo de ello, estamos poniendo un tamiz del momento actual, cuyas dificultades son ligeramente diferentes de las anteriores, pero no son tan diferentes. Así que recogemos los mejores elementos. Para eso hay que tener bastante discernimiento para saber cuáles son los mejores elementos. Ahí es donde va a entrar lo filosófico. Y lo estamos proyectando inteligentemente, de forma dinámica, joven por frescura de ideales, ¿no? Hacia el mañana, pasando por un presente en el cual se reconozcan sus verdaderos valores, a la par que se dejan de lado las costumbres vacías, ya que no tienen semillas capaces de germinar. Es una descripción no del diccionario, una descripción filosófica, idealista, a la cual estamos acostumbrados en nuestra escuela, del término, de la idea de la tradición. No todo vamos a copiar, vamos a mirar hacia el pasado, pero no se trata, evidentemente, no se trata de copiar literalmente el pasado, sino tener capacidad de selección, bueno, discernimiento, de inteligir, de accesar cierta dimensión del conocimiento, cierta dimensión de la experiencia humana y poder entresacar, inteligir precisamente, elegir entre varios elementos a través de la herramienta de la inteligencia. Eso separa aquello que no nos sirve, separa aquello que no es necesario, a lo mejor para nuestra forma o nuestro momento de expresión. Elige aquello que es atemporal. Elige aquello que no tiene tiempo de germinación. Es siempre válido. Una semilla
más bien de tipo mental, por no decir espiritual, que siempre va a ser capaz de germinar apenas le demos las condiciones adecuadas. Quiere decir, calor, fuego, un poco de materia y luego el correcto cuidado de aquello. Cuidado de un fiel jardinero que sabe regar, que sabe desmalezar, que sabe individualizar su planta. Así que tradición es algo, es una especie de árbol, una especie de planta que tiene raíces arriba, que tiene raíces en el suelo, un árbol dado vuelta, que tiene raíces en el suelo y las ramas, los frutos hacia la vida, hacia la expresión. Así que no deja de ser que es un elemento de importancia primordial para que las cosas se den correctamente en nuestras vidas. Tradición es la base de la experiencia, una base rectangular, como nos dirían los antiguos filósofos, de la civilización, del quehacer civilizatorio del ser humano, compuesto por 4 grandes elementos. Cada civilización, cada expresión humana tiene arte funcional, por un lado, arte decorativo, el que estamos acostumbrados un poco hoy en día, también arte figurativo, arte sagrado, que se esmera en entender lo atemporal y ponerlo a disposición del ser humano para que lo apliquemos, que tengamos este intermediario para comprender los arquetipos, las ideas, los elevados, y luego inspirarnos y traducirlo de alguna manera práctica a nuestros pasos, a nuestros quehaceres, a nuestra ligereza de andar, a nuestra elegancia de vivir. El arte con A mayúscula tendrá su arquetipo de belleza que mora muy arriba, pero es práctico de apreciar. Ciencia es otra cara de esta pirámide civilizatoria gigantesca que buscará encontrar lo válido, lo verdadero, lo que siempre es. No solamente se va a traducir en la ciencia pragmática, esa ciencia aplicada que si tenemos científicos en el auditorio sabrán que hoy día derivamos mucho de la ciencia pura, ciencia original, digamos, por arte en sí, descubrir cosas, hacia una ciencia más aplicada, que busca una patente, busca una aplicación directa. Sí, tiene que haber aplicación, pero la ciencia en sí sería un arte de atrapar lo verdadero, que igual que la belleza, el gran arquetipo, vive muy arriba por encima de nuestras cabezas y corazones físicos. Luego tenemos la cara de la política, no necesariamente de la política del momento, del paso, como decía don Mario en la ponencia anterior, de a veces influencias, a veces beneficios, a veces algún tipo de interés creado en torno a movimientos. No nos va a interesar esta política, esta tradición. Van a interesar los elementos de tradición política, en este caso, la que logró aproximar a este lado de la existencia un poco, ojalá que bastante, del arquetipo de justicia. Justicia entendida, obviamente, de manera atemporal, que busca primero entender a todo el ser humano, a cada individuo y su conjunto, que es la sociedad, entender en qué etapa estamos, en cómo vivimos, qué ideales tenemos, cuánta madurez, digamos de humana, del espiritual, mental, tenemos al respecto, para poder otorgarle a cada cual de nosotros lo que nos corresponde, según nuestros actos y nuestra naturaleza. Eso sería la política, la tradición. Vamos a buscar esas tradiciones políticas que funcionaron. ¿Cómo vamos a ver que funcionaron? Más adelante veremos un poco cómo buscar las pistas de cómo separar los mejores elementos, seleccionar los mejores elementos de esas tradiciones que hemos mencionado hasta la fecha, hasta el momento, artísticos, científicos y políticos. Hasta ahora tenemos belleza, la verdad y la justicia. Luego vamos a la cuarta parte de esta gran pirámide, religión. Religar es religar, es reconectar. Entonces, ¿qué tradiciones tenemos religiosas?
Bueno, cada civilización tiene una forma de reconexión, de religarse, reconectarse. Bueno, ¿qué con qué vamos a preguntar? Bueno, el cielo con la tierra, podríamos decir, pero más bien la tierra con el cielo, la materia con el espíritu, la expresión, la acción con sus causas, con sus ideales, con sus metas, con sus motivos, con sus propósitos. Y bueno, tendrá muchas dimensiones lo religioso, ¿no? Desde los más externos, sin mucha comprensión, digamos, solamente la parte más, quizás más ritual, por no decir cotidiana de reglamentaciones de comportamiento, hasta las más profundas concepciones de tipo esotérica, de tipo espiritual. Entonces, religar va a buscar religión va a buscar el bien, lo bello, lo bueno, lo justo y lo verdadero. ¿Qué tradiciones humanas nos legan esto? ¿Dónde lo vamos a aprender? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Por sí solo, si lo aplicamos a nivel plano, como estamos dibujados ahora, bueno, son funcionales, es la escolaridad sin educación, nos decía don Leonardo ayer. Los intereses sin trascendencia en la política. Es solamente aplicación científica, económica, versus los grandes ideales. Una artesanía de producir cosas en masa para decorar, más que vincular al ser humano con los arquetipos. Así sería plano. Pero no nos interesa lo plano. Vamos a hacer un cruce imaginario eligiendo los mejores elementos y desde el punto central donde vemos en el dibujo, vamos a comenzar a elevarlo, a levantarlo, a subirlo de altura. ¿De altura hacia qué? Ahí se va a crear una pirámide. Imagínense, por el medio sube el punto, que sería una resultante, digamos, del cruce de todas esas tradiciones, sube hacia un punto más elevado. Podremos atrevernos a darles nombres. Aquí ponemos realización humana, evolución, sabiduría, las cumbres civilizatorias, la realización individual, la justicia colectiva, ¿no? Ahí va a morar lo bello, lo bueno, lo justo, lo verdadero. Ahí va a morar la virtud, va a morar el arquetipo, arquetipos, modelo, origen de los modelos. Entonces, así entendido, toda la actividad de emerger, de subir, de elevar, de sublimar, es la búsqueda del ser humano de elevarse por encima de lo horizontal hacia las alturas. Eso es lo filosófico. Buscamos el saber por amor, por principio de amor. No lo tenemos, es algo desconocido en muchas ocasiones para nosotros, en ciertas dimensiones, por eso lo llamamos misterio. Es algo oculto para nosotros, pero por amor nos dirigimos hacia allá. Bueno, ¿dónde vamos a buscar las fuentes, esas tradiciones, los mejores elementos? Bueno, hay muchas fuentes donde podemos encontrarlos si es que nos esmeramos lo suficiente. Sabemos también que para levantar, para recoger algo que se nos ha caído al suelo, hay que agacharse. Pero para conseguir algo que está por encima de nuestras cabezas, inexorablemente necesitamos comprensión, necesitamos elevarnos, necesitamos levantarnos, erguirnos y extender nuestra mano hacia aquello para tener contacto con grandes ideas, con los mejores elementos para poder seleccionar. Bueno, aquí un chiquitito recorrido de ciertas imágenes de civilizaciones que lo hicieron grande en su momento. China con Lao Tse, con Confucio, con sus propuestas pragmáticas, China milenaria. Hoy día quizás la China más económica, más material, pero tiene un trayecto gigantesco que durante miles de años incluso ha reinado sobre cierto territorio de Asia, ¿no? No vamos a repasar historia, pero llamar atención a la grandeza con cual hicieron, en este caso chinos, ciertas cosas. Grecia, un poco más cercano a nuestro formato civilizatorio occidental, porque fue la cuna de lo que es el occidente. Fue una traducción de las civilizaciones anteriores, particularmente egipcia, ¿no? Y podríamos mirar, si nos atrevemos para atrás, antes de la egipcia. Con sus grandes pensadores, con sus grandes estadistas, grandes artistas, constructores, también generales, ¿no? En lo bélico, con su poderío marítimo, con cuna de ciertos modelos para nosotros, cuna de lo artístico, de lo arquitectónico, de modelos de vivir,
etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando aquí de un Pitágoras, de Platón, estamos hablando de Pericles, de los pitagóricos, de los socráticos y unos centenares, en verdad, de sabios que nos presentan lo que podríamos llamar un laboratorio griego, como comprimido, condensado, que luego será la base también para algunos elementos romanos y posterior modernos occidentales nuestros. Egipto, cuya antigüedad se remonta a las brumas de protohistoria, con sus grandes gobernantes, con su misticismo, con su simbolismo, sus templos, que más bien, más que templos religiosos, fueron casas de la vida, casas del saber, casas del misterio, donde los hombres talentosos tenían acceso para poder instruirse en estos grandes misterios. Y luego vivirlo, vivir décadas, centurias, milenios de una continuidad. El templo que estamos viendo ahora son columnas de Karnak, que tradiciones dicen que se construían, el mismo proyecto duró muchos siglos, hasta se dice de 2000 años de continuidad de la construcción. ¿Qué tipo de pensamientos, qué tipo de tradición tenían inculcada en sus mentes, en sus corazones los egipcios? ¿Qué formato de organización política, económica, administrativa, educativa tenían para tener proyectos de continuidad milenaria y de envergadura que nos dejan, en verdad, atónitos las veces que miramos sus imágenes o construcciones? Lo tibetano, sencillo, sencillo, espiritual por naturaleza. ¿Qué tradiciones tienen ellos? De vivir en condiciones climáticas complejas, pero de una espiritualidad a toda prueba, de una moral a toda prueba, de unas expresiones artísticas bellísimas por lo sencillo, por lo profundo, por lo despojado de lo superfluo, de lo innecesario. Roma, vamos a buscar esa Roma, no Roma de decadencia, obviamente, sino la Roma imperial que nos lega las ideas del ciudadano del mundo, de lo trascendente, de la disciplina, del orden, de la capacidad del ser humano, ordenamiento, de capacidad de educación, de inspiración, de una política capaz de organizar muchos pueblos en torno a distintos panteones de los dioses, pero también en torno a un ideal civilizatorio, en torno al progreso, en torno a trabajo y también, como vemos, excelsas construcciones. La India, aquí dejé solamente imagen más de naturaleza de la India, porque ahí tenemos obviamente una abundancia de estéticas, pero una profundidad de pensamiento, de lo esotérico, de lo metafísico, que durante milenios nos inspira. No es necesario copiar sus formas en cuanto a vestimentas, colores o imitar los ascetas de la India, sino entender cuál era su capacidad, su acceso a lo profundo. Ahora bien, veamos esas mismas expresiones en una especie de línea del tiempo. Tenemos el Egipto, la India más o menos contemporánea con ciertos elementos de Egipto, porque estamos hablando de la India Airavarta, la India de los Vedas, de los grandes textos, de los Vedas, del Ramayana, del Mahabharata, miles de años atrás. El tema greco-romano, un poco renacimiento. ¿Qué es lo que simboliza esta línea en este caso? Las cumbres son los momentos donde el ser humano, a través de cierto proceso de aprendizaje, proceso de continuidad, de recoger las tradiciones, de saber volcarlo a realidad, de saber entender y poner esas experiencias hacia la educación de su pueblo, a disposición de su momento, así llegan estos méritos, esta forma de organización, a altas cumbres de realización. Se estarían acercando a ciertos modelos, ciertos arquetipos, como tienen acá en morado, ¿no? Arque, origen, tipo, modelo. O sea, con sus expresiones arquitectónicas, artísticas, políticas, de convivencia, religiosas también, de construcciones, de cómo se hacen las ciudades, de cómo se hacen las casas, de cómo se vive, qué costumbres reinan, imperan sobre su día a día, llegan a las más altas realizaciones que hoy día nos dejan realmente inspirados. ¿Dónde buscamos inspiración
Por ejemplo, Renacimiento. ¿Dónde buscó Renacimiento sus modelos arquitectónicos, sus proporciones, sus colores, sus geometrías? Bueno, en el mundo clásico, porque son neoclásicos. Así, las cumbres civilizatorias, digamos, son producto de un hombre comprendido, un hombre que es capaz de bucear al interior de sí mismo, al interior del pasado, a estas raíces profundas, sacar lo mejor y proyectar. Bueno, aquí marqué un poco lo temporal de expresión valerosa, positiva, de buenas aplicaciones. Pero no siempre es así. Tenemos también edades intermedias entre una cumbre y otra cumbre, donde las tradiciones se nos olvidan un poco, donde lo cultural decae un poco, donde conocimiento se vuelve confuso o difuso, donde hay manipulación del conocimiento, donde hay problemas, donde piensan en la Edad Media, esa Edad Media europea, la que mejor conocemos, ¿no? Tenemos problemas de tipo cultural, de tipo ambiental, de tipo de conflictos sociales, políticos, religiosos. Tenemos desconfianza en edades medias porque algo se nos cae, precisamente, algo se nos duerme, algo se adormece. Esa tradición dejamos tenerla a la vista, los mejores elementos, ¿no? Bueno, es algo incluso, podríamos decir, natural, por esa sinusoide nos acompaña a lo largo de la expresión humana. Y luego, ¿qué hacemos cuando la cosa comienza a dormitar, a decaerse? Llegamos a esta Edad Media, ¿no? Con problemas. ¿Y qué hacemos dentro de la Edad Media, de esa intermedia, donde nos estamos dando cuenta que algo está comenzando a faltarnos como seres humanos? Es aquí donde comenzamos a mirar lo filosófico, donde el mundo de las cosas, del mundo más externo, más de la vida tangible, no nos está dando respuestas, donde tenemos desconfianza de los sistemas, donde tenemos desconfianza de las instituciones, donde no confiamos en el otro ser humano, el otro individuo, que además está un poco acongojado por la circunstancia externa. Bueno, estamos incluso con esto diseñando la situación que enfrentamos hoy en día. Nos faltan ánimos a veces, buscamos culpables, desconfiamos de nosotros mismos, del vecino y de las instituciones. ¿Qué es necesario acá? Es necesario ir a lo esencial, donde lo compuesto, la abundancia de las cosas no está dando respuesta, necesitamos simplificar las cosas. ¿Qué actitud es esta? Simplificar. Es actitud filosófica, es una actitud de tender puentes, de levantar la escalera, de tender justamente esta mano hacia arriba para buscar la compañía de hombres sabios, buscar la compañía de quienes lograron plasmar algo valeroso, algo atemporal. Y lo hemos visto en el pasado, en ese momento glorioso, digamos, edades de oro, lo que estamos mencionando. Es una parte de las respuestas vamos a buscar en esta dimensión. Vamos a comenzar a percibir, si nos adentramos realmente hacia el interior de cada cual, vamos a percibir que existen ideas, existen modelos, esos arquetipos, hacia cuál nos gustaría caminar, hasta cuál nos gustaría dirigir nuestros pasos en lo individual y en lo colectivo. Esos son los modelos, ideales, ideas, que están como algo un poco más arriba, pero periódicamente buscamos, nos estamos acercando incluso a estas expresiones. Ahora bien, si comprendemos estas finalísticas, estos fines, estos propósitos, vamos a tener que hacer un puente con los principios. Los fines serían nuestros ideales, nuestras metas. Es la manera como nos gustaría vivir, la manera como nos gustaría tener o hacer, forjar el mundo, con todos sus ideales, con justicia, con fraternidad, con la belleza, con la bondad y el bien, hemos dicho antes, ¿no? Si dejamos de soñar, si estos no son nuestros fines, no los tenemos a la vista filosóficamente hablando y de manera práctica cotidianamente, no podemos hacer un puente adecuado entre los principios y fines, entre la tradición y nuestros propósitos, nuestros ideales, ¿no? Los fines van a determinar los medios y es al revés de lo que normalmente estamos pensando nosotros
en lo cotidiano, ¿no? Del mundo material, que los fines justifican nuestros medios. No, los fines van a determinar. Si los fines son un poco más arriba, un poco más digno, un poco más noble, un poco más inegoístas, obviamente que los medios para llegar a ello van a tener que ser adecuados y basarse en los principios correctos, de cierta manera. Así, los medios vamos a encontrar correctamente a través de la filosofía que mira hacia arriba y se basa en la tradición, se basa en los raíces, mira hacia abajo, es capaz de recoger los mejores elementos. Si lo de arriba es hacia dónde voy, la tradición, lo de abajo, podríamos decir, el soporte, el peldaño sobre el cual vamos a posar nuestros pies, ojalá limpios precisamente, vamos a buscar en esta tradición, en las mejores acciones, en los mejores elementos con cuales hicieron la humanidad nuestros antepasados, nuestros sabios, nuestros maestros, hicieron acciones correctas, adecuadas, que se van a condecir, van a concomitar con las finalidades, con este hacia dónde voy. Y ahí vamos a buscar nuestro discernimiento. Si tenemos conocimiento, a través de filosofía estamos buscando conocernos, buscar proyectarnos, es autoconocimiento. Nos vamos a autoeducar y vamos a educar a los demás. Vamos a tener, mientras más conocimiento, mientras más saber tenemos la capacidad de elección. Si yo no tengo conocimiento, no miro hacia las cosas relevantes, no llego a tener elementos seleccionados correctamente de acuerdo a los fines y principios, no puedo elegir. Como no puedo elegir, no tengo libertad. Porque no puedo elegir, porque no sé. Solamente tengo que confiar en lo que venga, tiene que ser. Si yo puedo elegir, si tengo conocimiento, si tengo confianza, tengo trayectoria, puedo comprometerme con mis tiempos. Me paso en las raíces, miro hacia el mañana, proyecto hacia el mañana, pero en aquí y ahora elijo los mejores medios. Educire, ¿no? Sacar de adentro hacia afuera. Elijo los mejores elementos. Así podríamos hablar de una escalera, digamos, de 3 peldaños, de lo ético en la tradición, de los mejores elementos, en las mejores tradiciones, luego un puente filosófico de basarse en lo anterior y extender la mirada hacia arriba. Voy a plantear una pregunta: ¿con quién me gustaría trabajar para forjar el mundo del mañana? ¿Con qué tipo de personas? Lo dejo abierto. ¿Qué visión del futuro tenemos? ¿Lo estamos pensando o nos estamos solamente ateniendo a responder a esta post-verdad, a esta postmodernidad como entes pasivos? ¿O lo estamos soñando de verdad? ¿Tenemos claro con qué principios quiero construir el mundo del mañana? ¿O qué conviene hacer hoy? ¿Qué hay que hacer hoy para poder lograr lo que soñamos? ¿Tenemos claro esto? ¿Dónde están las respuestas? Eso es lo filosófico. Las respuestas vamos a buscar en el interior de nosotros mismos. Lo vamos a buscar en palabras de los sabios que demostraron en práctica, demostraron que eso es practicable, que es aplicable a lo largo de la historia. Para eso necesitamos hacer un proceso inteligente, necesitamos concentrarnos, no dejar dar un paso al lado del mundo, para nada, es concentrarnos, enfocar, concentrar, ir hacia el centro, a lo esencial. Es una introspección que miro objetivamente mis circunstancias, miro objetivamente la historia, acontecimientos, las causas, el porqué del hoyo en el techo, ¿se acuerdan? Hago reflexión. Reflexión es una aparente retroceder, un retraerse de un resorte, retomar la fuerza. Y con la fuerza reflexiva, me proyecto, porque ya tengo algunas respuestas al respecto. Con esto puedo proyectar. Ese es el rol de filosofía. Y para cerrar, cierro con esa frase: el hombre tiene el tamaño de aquello que se atreve a hacer. Asimismo, no hay cosas imposibles. Saber proyectarlo, saber soñar y luego tener osadía, capacidad, inteligencia y amor, producto de aprendizaje, eso se aprende, de vivirlo, de vivir estos ideales y tener la valentía de no solamente aplicarlos, sino poder compartirlo de manera inegoísta con los demás. Todo eso y más es
el valor de la tradición filosófica en el quehacer humano. ¿Cómo leer en la naturaleza lo simbólico e incorporarlo en nuestro día a día si vivimos en un mundo agitado que no nos da espacio para ello? Bueno, gracias André y quien hizo la pregunta. Bueno, ¿cómo leer en naturaleza lo simbólico, lo profundo y hacerlo práctico día a día en un mundo agitado? Yo creo que aquí la clave es la conciencia individual de cada cual. Me viene a la mente algo que di hace poco, o releí más bien, de Cicerón, perdón, de Séneca. De Séneca cuando escribía una carta a uno de sus discípulos, Lucilio, y le decía algo parecido a esto. Donde quiera que vayas, donde quiera que viajes, tanto tus virtudes como tus defectos van contigo. Es un dicho antiguo, latino, todo lo que tengo porto conmigo. ¿A qué me refiero? Que en verdad el acceso a la verdadera lectura, a lo simbólico, a la incorporación, a estas decisiones de vivir de manera idónea, adecuada, coherente, íntegra, no depende del mundo externo, por más que nos parezca que el mundo agitado no nos permite o no nos dé espacios para ello. Nada de eso depende del mundo externo, son decisiones internas. Las antiguas civilizaciones, Oriente particularmente, y bueno, Occidente obviamente también en sus momentos de oro, esos pequeños grupos que menciona Harry, de conciencia, siempre hubo ejercicios de trabajo, de concentración, de volcar la atención hacia el mundo externo, girarlo, un vector, girar hacia el interior, hacia adentro, desarrollar vida interna, interior, profunda, reflexión, y eso no depende de factores externos. Si yo logro concentrarme a tal nivel de poder pararme en una plaza llena de gente y poder reflexionar, en verdad no estoy afecto a la agitación del mundo. Entonces, concentración, capacidad del dominio de lo mental, buscar lo esencial precisamente, atreverse a tomar decisiones en esa dirección, buscar aquello que buscar lo esencial, aquello que no esté muy compuesto, porque todo lo que está compuesto, muy una vorágine, abundancia de cosas, lo compuesto se descompone. Y lo sencillo no se descompone, no se me corrompe, es fácil. Entonces, si yo logro llegar a responder un par de ideas esenciales respecto a mi vida, hacia dónde voy, quién soy, obviamente voy concentrándome de manera independiente del mundo externo. En viajar a un país lejano, físicamente hablando, esos orientales que nos gusta mucho viajarnos a la India, eso por sí solo, vamos a pensar que me permite mejor ver lo simbólico, sí, permitirlo en lo físico, mirar los símbolos, piedras talladas, las culturas, los templos, pero aún no me va a hacer más espiritual. Yo tengo que hacer algo al respecto. Si yo, ¿cómo el mundo me va a hacer más generoso si yo no practico generosidad? Entonces, son decisiones internas. Y diría que una gran capacidad de crecimiento nuestro está en cómo podemos volcar nuestra atención hacia las cosas internas, esenciales. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué la humanidad se aleja de lo moral si ya alguna vez lo ha poseído? ¿Por qué cae y no sigue un trayecto en permanente ascenso? ¿O sí lo hace? Es una pregunta bastante compleja, sobre todo la segunda parte, para lo cual tendríamos que introducir una serie de conceptos muy profundos, relevantes respecto a la humanidad, a la evolución, pero para simplificar, eh, una pregunta. En nuestras propias vidas, ¿acaso todo es lineal? ¿Todo es un progreso de tipo lineal? ¿Todo va siempre en un permanente ascenso? Pregunta abierta. En tema económico, de hecho, vivimos un mito de eterno progreso, de eterno crecer, teniendo bastante confusión respecto de que el crecimiento de un pueblo, de una nación, es producir cada vez más, versus una forma bien diferente de pensar que sería de continuidad,
de prosperidad por continuidad, no un eterno progreso, un eterno lineal ascenso, que simplemente en el mundo de las cosas eso no funciona así. La misma sinusoide que vimos, digamos, entre las civilizaciones. Si mi propia vida, por X razones, no soy capaz de mantener en alto algún concepto, un sueño, una idea, un proyecto, significa que no, a lo mejor no tenga todas las condiciones, estas evolutivas aún, un dominio completo de continuidad, de la conciencia, de tener sabiduría en verdad. Es que no la tenemos. Quiere decir que no tenemos la conciencia continua que abarca todas las circunstancias y ocasionalmente se nos va cayendo un poco. Las decaídas, los momentos intermedios donde las cosas aparentemente no son tan virtuosas, nos permiten sacar nuevas conclusiones. Tenemos crisis, tenemos dificultades, tenemos incluso conflicto, ¿no? Interno o externo. Pero estas crisis son oportunidades para que yo me pueda dar cuenta que algo dejé caer. Algo en mi vida se incrustó, una forma de pensar, de actuar. Así se instala una enfermedad de un cuerpo que no nota que está enfermándose. Es algo paulatino, un paulatino decaer. Si no tenemos conciencia para darnos cuenta cuando ocurre eso, es porque aún no tenemos la fuerza para ello. Les invito a pensar a levantar un peso, digamos, de varios kilos con el brazo delante y mantenerlo buen tiempo. Bueno, no lo podremos hacer porque el peso de esta carga por gravedad va hacia abajo y yo no tengo músculo suficiente para mantenerlo en alto. Algo parecido podríamos pensar que pasa en nuestra moralidad a veces, en nuestra capacidad de continuidad. No me doy cuenta que en verdad no tengo músculo, no fui al gimnasio de la moralidad, no sé cuándo dejé de ir y no tengo la fuerza suficiente. Y de a poquito algo incorrecto se instala como una nueva norma de actuar. Hasta un punto máximo, una depresión, de donde tendremos que salir de esta crisis. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, bueno, vinculada con la primera, si una vez tuvimos la moral, si una vez tuvimos en posesión las respuestas. El mundo evoluciona. Evidentemente estamos en un permanente ascenso, pero muy lento. Algo que Harry comentaba al respecto también. Menos prisa, más profundidad. O sea, no tenemos prisa, pero no tenemos tiempo que perder. La evolución del mundo es natural. Cuando Platón habla del tema, habla de una evolución aspiralada. Una espiral cónica que está dando vueltas largas, larguísimas, lentas, imperceptibles. Pero pasan cosas, ¿no? En esta vuelta, en esta larga sinusoide, hay pequeños ciclos también de centurias, de milenios, de centurias, de décadas, de años, ¿no? Con sus variaciones, ¿no? De subidas y bajadas, los pequeños ciclos que se van engarzando en grandes ciclos. Pero la gran espiral avanza, aunque no lo percibamos mucho. Va lento porque naturaleza tiene sus millones de años y para atrás y para adelante otros tanto, mucho más, ¿no? que tenemos de evolución. No lo estamos percibiendo demasiado y aparentemente nos parece que estamos involucionando. Tenemos un momento nomás, ¿no? Volveremos a la altura de pensamiento. Y esa evolución, nos dicen las tradiciones filosóficas antiguas, que es lenta. La evolución del mundo es natural, es lenta. Si me dejo caminar junto a ella, bueno, las cosas van a ser lentas. Pero ¿qué es lo que puede hacer ser humano en cuanto a darle un poco más tranco al tema? O sea, conciencia. Es darse cuenta. Una cosa es evolucionar por naturaleza, a veces es por dolor, y otra cosa es evolucionar por conciencia, por anticipación, por prever, por subir una torre y ver, adelantarnos en el tiempo. Si yo me subo a la altura, yo veo algo más, mucho más adelante, de lo que a lo mejor alguien que está debajo de la torre no lo ve. Solamente porque subí la altura y yo aumenté el punto de vista, aumenté mi propia estatura, de mi propia conciencia.
Bueno, luego tengo que bajar de la torre para caminar, pero ocasionalmente me voy subiendo. Entonces, evolución consciente es otro desafío. Tomar conciencia de que hay cosas que no están andando bien en mi vida, en el entorno y tomar cartas en el asunto. Así que sí, estamos en un permanente ascenso, lento, aspiralado, el cual podemos hacer un poco más rápido, virtuoso, y como decía Don Mario hace poco, ¿no? El vivir es con conciencia, el otro no es vivir, es un existir. Nosotros lo decidimos, queremos vivir con V mayúscula, y eso es consciente, y eso es compromiso con nuestro tiempo, eso es responsabilidad, eso es comprometernos con aquello que nosotros elegimos conscientemente, porque lo hemos seleccionado de entre los elementos que consideramos válidos. Eso es un trabajo que sí requerimos una forma de cómo instruirnos a nosotros mismos, autoinstruirnos y también participar de una educación que tenga esto en mente, no la formación, no la técnica, sino un poco más atemporal.